Se cultivó la muestra de piel en placas de Levy y se vieron que aparecieron 2 colonias diferentes, así que se aislaron esas 2 y se le realizaron una serie de pruebas bioquímicas. La primera prueba bioquímica a realizar fue la del T6. Dependiendo del color que apareciera, podíamos ver que en la muestra 1, como no cambiaba de color, sino que permanecía igual, esta bacteria no era capaz de fermentar glucosa, lactosa o azúcar en general, y tampoco producía ácido sulfúrico. Sin embargo, en la muestra 2 sí que había un cambio de color a rojo en la zona inferior, por tanto, esta fermenta lactosa. La segunda prueba a realizar fue la prueba de oxidación-fermentación. Como se puede ver, sigue manteniendo el color verde, por tanto, al no haber cambio, el organismo no puede fermentar la glucosa. A continuación, se realizó la prueba de agar-sangre. Hubo crecimiento en ambas. Sin embargo, en la colonia 1 se ve cómo aparece un halo alrededor del crecimiento de la bacteria y esto aparentemente va a tener un color verde. Entonces se dice que esta colonia va a presentar un fenotipo que es el beta. Sin embargo, en la colonia 2 también hubo crecimiento, pero en este caso la colonia tenía una coloración entre azul y blanca y no presentaba un halo alrededor, por eso recibía el nombre de fenotipo gamma. La última prueba que se realizó fue la del agar-manitol. En las 2 se observó crecimiento. En la zona donde se inoculó la colonia 1 cambió a color amarillo, lo que quiere decir que se ha modificado el pH, debido a que esta colonia va a ser capaz de fermentar el manitol y producir ácidos. Sin embargo, en el lugar donde se inoculó la colonia 2 se siguió manteniendo el color rojo, por lo que quiere decir que no va a ser capaz de fermentar el manitol y al no producir esos ácidos no se producirá un cambio en el pH. También se realizaron otras pruebas para comprobar la resistencia a antibióticos que presentaban esas cepas. Entonces, con esos resultados se obtuvieron que la colonia 1 era sensible al cloranfenicol y a la tetraciclina, pero que tenía un nivel de resistencia intermedio a la streptomicina, mientras que la colonia 2 era sensible a la streptomicina y cloranfenicol, pero era resistente a la tetraciclina, por lo que en este caso se concluye que ha podido sufrir una mutación para evitar que ese antibiótico pueda interaccionar con su molécula diana, que en este caso sería la subunidad 30 del ribosoma, y así no impediría la síntesis de proteínas. Con los resultados obtenidos, sobre todo en las pruebas bioquímicas, podemos deducir cuáles son las 2 colonias principales que se han aislado. Por tanto, la colonia 1 se trataría de Staphylococcus aureus, mientras que la colonia 2, Staphylococcus epidermidis. También se tomaron muestras de orina, a las cuales igualmente se les realizaron las pruebas bioquímicas. La muestra 1 fermenta glucosa porque aparece un color amarillo en el fondo. Las 2 son capaces de fermentar lactosa o sacarosa porque aparece un color amarillo en la superficie del tubo. Ambas también producen gas porque hay roturas o burbujas en el medio y por último solamente la muestra 3 produce ácido sulfídrico porque hay una presencia de un precipitado negro en el fondo del tubo. La siguiente prueba fue la de oxidación de fermentación. En los 2 tubos hubo cambios de color amarillo, tanto en presencia de la capa de aceite como sin ella. Por tanto, ambos son capaces de fermentar glucosa en presencia y en ausencia de oxígeno. Por tanto, se tratarán de bacterias anaerobias facultativas. La siguiente prueba a realizar fue la de la motilidad. No se observó ningún tipo de movimiento, por tanto, el microorganismo no se mueve. En la prueba SIM, en la muestra número 1, no hay cambio de color, por tanto, no se ha roto el aminoácido triptófano. Sin embargo, en la muestra número 3 se va a producir un cambio de color a rojo. Esto quiere decir que se ha producido la rotura del aminoácido triptófano y por tanto se produce indol. En la prueba de MRVP, como no se ha producido una bajada del pH durante la fermentación, se va a seguir manteniendo el color amarillo y esto quiere decir que no se va a producir ningún tipo de ácido, ni el ácido acético, ni el láctico, ni el fórmico. En la prueba de la urea no se ha producido cambio en el color del medio, por tanto se dice que ninguno de los 2 microorganismos son capaces de degradar la urea. En la prueba de fermentación de la lactosa es positivo para ambas, ya que hay presencia de burbujas en la campana Durham. Por tanto, se ha producido un cambio en el color de púrpura a amarillo en el medio. Esto quiere decir que se ha producido fermentación, por tanto disminuye el pH. En el agar-sangre solamente van a crecer las bacterias gram positivas, por tanto ha crecido la muestra número 1, mientras que la 2 no. De esto podemos deducir que la 1 se trata de una bacteria gram positiva y la 2 gram negativa. Con respecto a la bilis esculina,
las bacterias van a hidrolizar la esculina en presencia del ion hierro, formando un compuesto por tanto verde o negro. Como se puede observar, estos compuestos aparecen en las dos placas y se dice que las dos son capaces de metabolizar por tanto la esculina. A continuación, la prueba del agar-McConkey, tenemos que la muestra número 1 se ha producido un cambio de color en el medio al producirse el descenso del pH por la fermentación de la lactosa. Sin embargo, en la muestra número 3, el medio presenta el mismo color, por tanto no va a ser capaz de fermentar la lactosa. A estas bacterias que se aislaron también de la muestra de orina se les realizaron pruebas de resistencia a antibióticos, en los cuales se eligieron 3 antibióticos al azar, como fue la streptomicina, la sulfonamina y el cloranfenicol. Como podemos observar, vemos que tanto la muestra 1 y 3 van a ser sensibles a la streptomicina y a la sulfonamina, mientras que son resistentes al cloranfenicol. Tras comparar las pruebas bioquímicas, se llega a la conclusión de que la muestra 1 pertenece a Klebsiella pneumoniae, mientras que la muestra 3 pertenece a Proteus vulgaris. Se llevaron a cabo otras pruebas como es la tinción de Gram, en las que las bacterias se desteñían, por tanto eran Gram negativas. Otra prueba realizada es la de la catalasa, en la cual en ninguna de las dos había formación de burbujas, por lo que eran catalasa negativas. Y por último, se calculó la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración mínima a la que se dejaba de crecer. Por tanto, se observaban los tubos y en aquel en el que no había turbidez era el que le pertenecía a la concentración de 32 microgramos por mililitro. Pero como la mitad del volumen era de inóculo y la otra mitad del antibiótico, que en este caso era la kanamicina, la concentración era la mitad, que sería por tanto de 16 microgramos por mililitro. Para el cálculo de CBM se sembró parte del inóculo de este tubo para ver si había crecimiento, y como no había, el valor de CBM corresponde también a 16 microgramos por mililitro. Se realizó una PCR múltiple para analizar los distintos genes de resistencia a beta-lactamasa que podían tener integradas las cepas. Vemos que la primera tenía los genes de resistencia a TEM y SHV, la segunda solamente tenía los genes de resistencia a TEM, mientras que la siguiente tenía genes de resistencia a TEM y a OXA1. Como todas presentan la banda de resistencia a TEM, quizás se haya producido una contaminación entre cada una de las cepas. Se hizo una prueba de susceptibilidad mediante qPCR. Se dice que para la diferencia de valores de CT mayores a 3 se considera sensible a ese antimicrobiano en esa concentración. En nuestro caso usamos la muestra problema número 1 y los tubos son 4A, 5A y 6A, que coinciden con las concentraciones de la muestra sin antibióticos, 4 microgramos por mililitro y 0,5 microgramos por mililitro respectivamente. En este caso vemos que los valores no tienen mucho sentido, ya que el CQ más bajo no es el de la muestra sin antibiótico como era de esperar, y aún así varía mucho, por eso se podría deducir que nuestro microorganismo es sensible a esas concentraciones. A continuación se realizó una PCR para determinar la similitud entre las cepas resistentes aisladas de la orina de diferentes pacientes de un mismo hospital. Con los resultados obtenidos en el gel vemos que ninguna cepa es igual que otra, por lo que se trata en cada caso de clones diferentes. Aunque este dato no podríamos considerarlo como válido, ya que la reacción no se lleva a cabo correctamente, y hay muchas bandas que no podemos ver, por lo que no podemos saber si en ese caso se trataría del mismo clon o no.